Todos enfrentamos obstáculos que debemos superar en la vida, pero probablemente no sean nada comparados con la mujer que tuvo que vivir en un secuoya de 55 metros de alto durante más de 2 años, enfrentándose a todo, desde helicópteros que la atacaban hasta feroces tormentas eléctricas. ¿Te intriga? Bueno, prepara tus arneses ya que descubriremos la increíble historia de Julia Butterfly Hill, la mujer que vivió en un árbol durante 738 días. Para empezar nuestra historia tenemos que remontarnos a los años 70, a 1974 para ser precisos. Ese fue el año en el que Julia Lorraine Hill nació en Mount Vernon, Missouri. El padre de Julia era un predicador itinerante que se alojaba brevemente en cada iglesia que visitaba. Saltando de ciudad en ciudad, la familia nunca tuvo tiempo de establecerse. De hecho, hasta que tuvo unos 10 años, Julia vivió en un remolque de 9.8 metros con su padre, su madre y 2 hermanos menores. Por supuesto, el pequeño vehículo estaba hacinado. Julia no sabía que vivir, comer y dormir en un espacio reducido sería el enfrentamiento perfecto para lo que estaba por venir. Vivir en un remolque también significaba que Julia no tenía muchos juguetes ni ropa, como otros niños de su edad. En cambio, exploraba ríos y buscaba animales salvajes a los que seguir. De hecho, la vida de Julia era tan diferente a la del resto que ni siquiera empezó la escuela cuando cumplió 5 años. Sus padres decidieron que con su estilo de vida en constante movimiento, sería mejor que la joven Julie recibiera educación en casa, o más bien en el auto. Para ser justos, aprendió a leer, escribir y resolver problemas de matemáticas allí. Sin embargo, sus lecciones favoritas se impartían al aire libre. Toda la familia disfrutaba haciendo caminatas juntos por los bosques. En una de ellas, cuando Julia tenía solo 6 años, sucedió algo increíble. Mientras caminaba entre los arbustos, una mariposa monarca se posó en su dedo, pero lo más sorprendente fue que no se movió y permaneció allí durante toda la caminata. Sus hermanos se quedaron tan atónitos que le pusieron a su hermana mayor el apodo de Mariposa. A partir de ese día se la conoció como Julia Mariposa Hill o Julia Butterfly Hill. Cuando tenía 10 años, la familia de Julia se instaló en Arkansas. Eso significaba que por fin podía empezar a ir a la escuela. Julia finalmente estaba aprendiendo sobre la tabla periódica y el teorema de Pitágoras, aunque por el estricto horario escolar pasaba menos tiempo explorando todo lo relacionado con la naturaleza. Julia se graduó de la escuela secundaria antes de ir a la universidad. Durante su tiempo allí, la adolescente llegó a fin de mes trabajando como modelo para una empresa de ropa y como camarera en un restaurante. Después de uno de sus turnos de camarera, sucedió algo que le cambiaría la vida a Julia para siempre. Mientras conducía hacia su casa, se encontró esperando en un semáforo en rojo. De repente, tanto Julia como su auto se tambalearon hacia adelante. Sorprendentemente, un conductor ebrio que iba a toda velocidad en un Ford Bronco la embistió por detrás. El accidente casi fatal dejó a Julia postrada en cama durante semanas. Le tomó casi un año de terapia intensiva para finalmente recuperar la capacidad de hablar y caminar. Durante su larga rehabilitación, Julia tuvo mucho tiempo para reflexionar. Después de meses de pensar y reflexionar, llegó a la conclusión de que su vida estaba desequilibrada. A los ojos de Julia, su pasado amante de la naturaleza era un recuerdo que se desvanecía. En cambio, su vida ahora giraba en torno a su carrera y posesiones materiales. Eso sonaría bien para la mayoría de nosotros, pero Julia estaba más interesada en dedicar su tiempo a generar un impacto positivo en el futuro. Esta amante de la naturaleza no tardó mucho en cumplir su palabra. Poco después de recuperarse de su accidente, ella y algunos amigos visitaron un bosque de secuoyas en el condado de Humboldt, California. Por si no lo sabías, los secuoyas con su tono marrón rojizo se encuentran entre los árboles más altos del mundo. A menudo superan los 91 metros. Esa es más o menos la altura de la Estatua de la Libertad. Las secuoyas son tan grandes que pueden crear ecosistemas enteros. Sí, se han encontrado cientos de plantas como helechos, musgos y líquenes viviendo en las copas de los árboles de las secuoyas. Esto, a su vez, proporciona alimento a enjambres de insectos y anfibios que también habitan en estos árboles. Además, muchas más especies de aves y varios mamíferos como murciélagos y ardillas anidan y encuentran alimento entre el follaje. Pero esa no es la única forma en que las secuoyas son enormemente útiles para el medio ambiente.
Gracias a su gran tamaño, su larga vida útil y su madera resistente a la putrefacción, las secuoyas pueden captar al menos 3 veces más dióxido de carbono del aire que los árboles comunes, antes de transformarlo en el oxígeno que respiramos. Sí, así que estos árboles básicamente absorben los gases de efecto invernadero. ¡Impresionante! Debajo de la superficie, estos gigantes geniales también ayudan. Por lo general, las raíces de una secuoya no se extienden más de 3.6 metros bajo tierra. En cambio, se extienden hacia afuera, a veces hasta 30 metros desde el tronco. Este gigantesco sistema de raíces les permite entrelazar sus raíces entre sí, brindando soporte y estabilidad a esta formidable flora. De manera crucial, el sistema de raíces expansivo de las secuoyas también ayuda a unir el suelo, anclándolo en su lugar. Además de eso, sus raíces absorben grandes cantidades de agua del suelo, evitando la saturación. Esto, junto con sus grandes troncos y su denso follaje que ayudan a romper la fuerza del viento y la lluvia, reduce enormemente las tasas de erosión del suelo. Y considerando que la erosión del suelo reduce la capacidad de la tierra para absorber agua, lo que lleva a un aumento de la escorrentía superficial, así como a un mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Eso es bastante importante. Gracias a Dios por las secuoyas. Y se puede decir que Julia estaba de acuerdo. Después de visitar el bosque de secuoyas en el condado de Humboldt, quedó tan asombrada que se arrodilló y comenzó a llorar, abrumada por la sabiduría, la energía y la espiritualidad que el bosque le dio. Considerando lo fantásticos que suenan estos árboles, ¿quién puede culparla? Lamentablemente, no todos compartían el sentimiento de Julia. En la víspera de Año Nuevo de 1996, fuertes tormentas azotaron gran parte del condado de Humboldt. Las tormentas trajeron consigo mucha lluvia. Normalmente, eso no sería un gran problema. Sin embargo, la incesante lluvia hizo que un muro de lodo y rocas de 6 metros se deslizara por las laderas del bosque y llegara a la pequeña comunidad de Stafford. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido, aunque más de 30 casas resultaron dañadas o destruidas. Para los residentes, el culpable estaba claro. Estaban seguros de que la tala de secuoyas de la zona por parte de Pacific Lumber Company había debilitado el suelo, haciéndolo vulnerable a las fuertes lluvias. Esperen, retrocedamos rápidamente. ¿Pacific qué? De acuerdo, es hora de una rápida lección sobre la tala de árboles. Fundada en 1863, la empresa familiar, también conocida como Palco, fue ampliamente elogiada por sus prácticas forestales sostenibles. Luego, en 1985, Charles Horwitz, un multimillonario tejano y director de la corporación Maxam, adquirió la empresa. Los ambientalistas argumentaron que, para financiar la deuda de $800 millones contraída en la adquisición, Palco aumentó agresivamente su ritmo de tala de secuoyas. Y, como ya sabemos, uno de los muchos efectos negativos de la tala de árboles es el mayor riesgo de erosión del suelo, que puede desencadenar eventos trágicos como el deslizamiento de tierra de Stafford. A pesar de eso, Pacific Lumber Company se negó a asumir la responsabilidad por el acto. La empresa argumentó que lo que sucedió fue un acto de Dios. Digamos simplemente que los residentes de Stafford pensaron que Palco estaba muy equivocado. Después de ofrecer a los residentes unos miserables $1,000 a cada uno, la empresa comenzó a talar el área restante de bosque alrededor de Stafford, incluido el Stafford Giant, una secuoya de 1000 años de antigüedad y 55 metros de altura. Aunque la empresa maderera estaba llevando a cabo prácticas peligrosas para el medio ambiente, los esfuerzos legales para detenerlas habían fracasado. En la década de 1990, solo quedaba el 5% de los bosques de secuoyas de California. Por lo tanto, los ecologistas, dispuestos a cometer desobediencia civil, organizaron protestas en los bosques de secuoyas en un esfuerzo por evitar su destrucción. Después de enterarse de la amenaza a sus amados árboles, Julia se unió a Earth First, un grupo ambientalista radical que se oponía a la tala de la Pacific Lumber Company en el condado de Humboldt. A fines de 1997, en un intento de disuadir la tala cada vez mayor en la zona, las tácticas disruptivas de Earth First se volvieron cada vez más extravagantes. La más ambiciosa de ellas involucraba al gigante de Stafford, el árbol gigantesco que se encuentra dentro del área forestal propiedad de Palco. Los miembros de Earth First construyeron 2 plataformas en lo alto del árbol con la esperanza de que alguien pudiera proporcionar presencia humana en la secuoya, evitando su destrucción.
En diciembre de 1997, la organización Earth First buscaba un voluntario para sentarse en el gigante de Stafford. Se esperaba que solo fueran unas pocas semanas antes de que Palco se diera por vencido y se fuera a talar para otro bosque. Pero sentarse en un árbol de secuoya durante 2 semanas en las gélidas condiciones de diciembre no parece la mejor manera de celebrar la temporada navideña. Como era de esperarse, nadie estaba muy entusiasmado. Entonces, Julia, recordando su devoción por tener un impacto positivo en el futuro, se presentó. Iban a ser 2 semanas duras, pero al final todo valdría la pena si con ello se salvaba la secuoya. Lo que ella no sabía es que esta sentada en el árbol sería mucho más larga y aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Así, el 10 de diciembre de 1997, la joven de 23 años comenzó su colosal ascenso. Como la luna estaba saliendo en el momento en que ella estaba escalando, los activistas decidieron llamar al árbol Luna. Y al igual que la luna, Luna estaba muy arriba. ¡Muy arriba! En total, Luna se extendía unos 55 metros sobre el suelo, lo que hacía que este imponente árbol tuviera una altura similar a la de la torre inclinada de Pisa. Para tener una idea de lo realmente alto que se elevaba este árbol, mira esto. Vaya, piensa en lo agotador que debe haber sido ese ascenso. Finalmente, después de horas de subir con arneses por la secuoya, Julia finalmente llegó a la plataforma. El ascenso fue tan agotador que se desplomó de inmediato, pero esa era la parte fácil. Ahora venía la tarea no tan pequeña de vivir realmente en lo alto de un árbol. Julia tenía 2 plataformas en el auto. La más baja de las 2, que se encontraba a unos 30 metros de altura, era una losa de madera de 1.80 por 2.40 metros que le servía de espacio habitable. Para que te hagas una idea, eso es aproximadamente la mitad del tamaño de un dormitorio promedio. No te sorprenderá saber que este tampoco era el espacio habitable más lujoso que existe. Una lona azul estaba atada al tronco para que actuara como techo. Y en cuanto a la cama, bueno, lo único que Julia tenía era un saco para dormir. Otra plataforma, a una altura más alta de 55 metros, se usaba como espacio de almacenamiento. Ya fuera equipo de escalada, ropa extra, artículos de limpieza o comida, este lugar tenía todo lo que Julia necesitaba para pasar su tiempo en Luna. Ahora, hablando de comida, probablemente te estés preguntando cómo exactamente se las arreglaba para conseguir algo de alimento a más de 30 metros sobre el suelo. Y antes de que tu mente se vuelva loca pensando en ella devorando a cualquier pájaro que encontrara en el vecindario, Julia, como guerrera ecológica, era vegana. Una vez a la semana, un equipo de apoyo de 8 miembros en la parte inferior del árbol elevaba la comida y los suministros utilizando un sistema de poleas. Por lo general, la dieta de Hill consistía en frutas y verduras crudas, aunque también tenía una estufa de camping y utensilios de cocina, lo que le permitía preparar platos como su famoso y delicioso estofado de calabazas y papas. Imagínate lo genial que sería tener esas vistas mientras disfrutas de tu cena. Y como ya sabes, toda esa comida tenía que ir a alguna parte en algún momento. Sí, me entiendes, ¿no? Afortunadamente para cualquiera que estuviera descansando en la parte inferior del gigante de Stafford, no tenían que vigilar su cabeza para ver si caía algo. Ella hacía sus necesidades en un balde forrado con una bolsa de basura antes de sellarlo y bajarlo al suelo cuando su equipo de apoyo estaba presente. Si eso no fuera lo suficientemente asqueroso, Hill apenas se lavaba. Bueno, ¿qué posibilidades hay de encontrar una ducha en lo alto de un árbol? La pobre Julia tuvo que conformarse con una palangana pequeña llena de agua que usaba para darse un baño de esponja de vez en cuando. Y quiero decir, muy de vez en cuando. En los primeros meses en Luna se bañó solo 3 veces. Ups, curiosamente, cuando Julia se bañaba, no se lavaba las plantas de los pies. Puede sonar repugnante al principio, pero las plantas de los pies de Julia sin lavar se pegaban mejor a la savia del árbol, lo que le permitía moverse por la copa del árbol sin miedo a caerse. Mira esto, Tarzán. A medida que las semanas se convertían en meses, Julia seguía en el árbol. Entonces, ¿qué la retenía? Después de todo, iba a estar sentada en el árbol solo un par de semanas. Bueno, lamentablemente para Julia, Palco se negaba a ceder. Para molestia de la empresa maderera, a medida que avanzaban los meses, la asombrosa hazaña de Julia se estaba volviendo cada vez más noticiosa. Cuando llegó la primavera en 1998, prácticamente se había convertido en una celebridad. De hecho, la mayoría de sus días en Luna los pasaba leyendo los cientos de cartas que recibía de admiradores, así como realizando entrevistas a radio a través de su teléfono celular alimentado con energía solar.
Algunos periodistas y fotógrafos incluso se animaron a subir durante 2 horas para poder acercarse a la estrella. En ese momento, Julia era la reina del bosque. Y no solo la gente común quería visitar a la señorita Hill. Las activistas y cantantes Joan Baez y Bonnie Raitt también se acercaron, o más bien escalaron, y Baez lo describió como una de las experiencias más memorables de su vida. Sí, el extraordinario trabajo de activismo de Julia Hill estaba alcanzando alturas vertiginosas, y no me refiero solo al hecho de que estaba a 55 metros del suelo. Pero al mismo tiempo que el perfil de Julia iba en aumento, también lo hacían las amenazas contra ella. Para explicarlo un poco, la década de 1990 fue una época en la que las tensiones entre los leñadores y los activistas estaban en su punto más álgido. En 1997, los agentes de policía del condado de Humboldt frotaron los ojos de los activistas que rodeaban los árboles con hisopos de algodón empapados en gas pimienta. ¡Wow! Estos tipos no estaban jugando. Un año después, David Cheyne, entre otros activistas, estaban protestando por los bosques del condado de Humboldt cuando ocurrió, o debería decir, cayó el desastre. Un trabajador de la madera llamado Arlington Ammons estaba cada vez más furioso por la presencia de manifestantes en el bosque. Los activistas incluso grabaron a Ammons insultándolos y amenazándolos. Lamentablemente, esas amenazas pronto se harían realidad. Al parecer, después de ver a un grupo sentado almorzando, Ammons comenzó a talar una secuoya de 41 metros. Cuando el árbol cayó, se desplomó sobre Cheyne. Sí, como puedes imaginar, esto no terminó bien para él. Increíblemente, a pesar de la montaña de evidencia contra Ammons, el distrito del condado de Humboldt decidió no acusarlo por la muerte de Cheyne y atribuyó la tragedia a la mala suerte. Bien, ahora ya lo sabes. Los bosques de secuoyas del norte de California no eran un lugar seguro a finales de los años 90, sobre todo si te encontrabas acampando en lo alto de una. Y no pasó mucho tiempo antes de que la vida de Hill también corriera peligro. Una mañana, mientras todavía se estaba despertando, la activista notó algo extraño. Se oía un zumbido aterrador que se acercaba cada vez más. Aunque los ruidos extraños en pueblos y ciudades son algo común, no es algo que esperarías escuchar cuando estás a solo una altura de 30 metros sobre el bosque. A medida que el sonido se acercaba más y más, Julia comenzó a volar. Así que, de repente, mientras Julia se aferraba desesperadamente a Luna, allí estaba zumbando sobre ella. Era un helicóptero, enviado desde Palco con la intención de intimidar a Hill para que bajara del árbol. Aunque el amenazador helicóptero finalmente se fue volando, los problemas de Julia estaban lejos de terminar. Pensando que la siguiente mejor manera de quebrar el espíritu de Hill era cortarle la entrada de suministros y comida, Palco efectivamente cercó Luna. Durante no menos de 10 días, el área que rodeaba a Luna estaba acordonada, mientras que 3 guardias de seguridad se pararon en la base del árbol, impidiendo que alguien le llevara suministros a Julia. Con el pasar de los días, Julia se estaba quedando sin comida y su teléfono se estaba quedando sin batería rápidamente. Con lo último que le quedaba, llamó a algunos compañeros activistas para urdir un astuto plan y detener el asedio. Una multitud de activistas subió a una colina cerca de Luna, donde saltaron y gritaron en un intento de llamar la atención de los guardias de seguridad. Cuando los guardias se distrajeron por lo que veían y oían, algunos otros compañeros rápidamente engancharon una bolsa de suministros a la cuerda que ella levantó antes de que los guardias pudieran notarlo. ¡Genios! Pero la victoria pronto sería aún más dulce para Julia. Avergonzados de haber sido engañados, los guardias de seguridad decidieron que lo mejor era empacar y abandonar el bosque al día siguiente. Parecía que nadie podía igualar la determinación y la resistencia de Julia. Sin embargo, las tácticas de intimidación de Palco no eran la única amenaza aterradora a la que Julia se enfrentaba. Como puedes imaginar, vivir en lo alto de un árbol sin nada que te mantenga abrigado, excepto una lona y un saco de dormir, no es nada lujoso, sobre todo en invierno. Durante los meses más fríos, las temperaturas bajaban hasta los 4 grados Celsius. La exposición a condiciones tan frías durante un periodo prolongado puede provocar hipotermia, al cuerpo perder calor más rápido de lo que puede producirlo. Y, teniendo en cuenta que la hipotermia puede ser mortal, no es algo que quieras experimentar a 55 metros de altura. Afortunadamente, Julia sobrevivió a las heladas condiciones envolviéndose bien en un saco de dormir, dejando solo un pequeño orificio para respirar. Pero habría cosas peores. También tuvo que enfrentarse a tormentas eléctricas muy fuertes.
Una tormenta en particular, llamada El Niño, atravesó el bosque con vientos abrasadores de 145 km por hora que duraron unas 16 horas. La propia Julia dijo: "Imagina que estás sobre un potro salvaje. Pon ese potro salvaje en un barco en el mar en medio de una tormenta. Luego, súbelo a 55 metros en el aire". Suena aterrador, ¿no? Temiendo por su vida, Julia se aferró al tronco de Luna y comenzó a rezar. Se desmayó, pero milagrosamente más tarde despertó. Todavía aferrada a la secuoya. Había sobrevivido a la tormenta. Claramente nada podría romper el vínculo entre Julia y Luna. En un principio, Palco se negó a negociar con Hill, como explicó su director ejecutivo, John Campbell, porque estaba infringiendo la ley. Estaba invadiendo una propiedad privada y no iba a negociar con gente que está infringiendo la ley. Pero a medida que los meses se convertían en años y nada, ni los odiosos helicópteros, ni las fuertes tormentas conseguían disuadir a Hill, Palco finalmente admitió la derrota. A finales de 1999 se llegó a una resolución. Palco aceptó preservar el gigante de Stafford, así como todos los demás árboles en un radio de 61 metros. A cambio, Hill abandonaría su casa en las alturas. Como parte del acuerdo, Hill y sus partidarios también pagarían $50,000 a Palco, para compensar la pérdida de ingresos por la tala en la zona. Espléndidamente, la empresa decidió que lo mejor sería donar la considerable suma a la Universidad Estatal de Humboldt para estudios forestales. Con el establecimiento del acuerdo, Julia finalmente pudo dejar a Luna, con la tranquilidad de saber que el árbol no sería talado y convertido en papel de seda. El 18 de diciembre de 1999, 738 días después de que Julia trepara a la secuoya, finalmente volvió a bajar. Gracias a Dios, quiero decir, si hubiera vivido más tiempo en ese árbol, quién sabe, tal vez se habría convertido en mitad mujer, mitad tronco. ¿Te imaginas acampar en el dosel de una secuoya durante más de 24 meses? No creo poder aguantar 24 minutos sin llorar por mi mamá. Por supuesto, cuando Julia finalmente se bajó del árbol, se desplomó en el suelo antes de exclamar: "¡Lo logramos!". No, Julia, tú lo lograste. A pesar de haber vencido a Palco, el trabajo de Julia no había terminado. Siguió abogando contra la práctica de talar árboles en sus diversas apariciones en programas de entrevistas. Además de eso, la fantástica protectora de árboles se convirtió en autora, oradora motivacional y cofundadora de la Fundación Círculo de la Vida, una plataforma que organiza giras de conferencias, eventos ecológicos, visitas a aulas y talleres. Aunque a pesar de todo su buen trabajo, no todos eran defensores de la causa ecológica de Julia. Trágicamente, en noviembre de 2000, menos de un año después de haber sido desalojada por Julia, Luna fue cortada. Unos vándalos armados con una motosierra le abrieron un corte de 81 centímetros de profundidad alrededor de la base, apenas menos de la mitad de la circunferencia del tronco del árbol. Afortunadamente, después de que el corte fuera tratado con un remedio a base de hierbas y el árbol fuera estabilizado con cables de acero, la vieja Luna se recuperó por completo. Lo que demostró es que, a pesar de todo el heroísmo de Hill, su lucha estaba lejos de terminar. En 2002, Julia junto con otros activistas climáticos se manifestaron frente a las oficinas de Occidental Petroleum en Quito, Ecuador. Esta vez no protestaba contra la tala de árboles, sino contra un proyecto de oleoducto que atravesaría un bosque ecuatoriano repleto de aves exóticas. Lamentablemente en esta ocasión la protesta fue ignorada, ya que Julia fue detenida por las autoridades ecuatorianas antes de ser deportada a Estados Unidos. No satisfecha con sus esfuerzos, Julia salió a protestar una vez más en 2006, esta vez para proteger la granja de South Central Farm en Los Ángeles. Con 5 hectáreas, la granja South Central Farm era una de las granjas urbanas más grandes de los Estados Unidos, proporcionando un espacio comunitario para la jardinería y una fuente de alimentos para unas 350 familias. A pesar de su importancia para la comunidad local, la granja se vendió en 2004 y los agricultores fueron desalojados en 2006. Como último esfuerzo para salvar la granja, Hill, entre otros manifestantes, participó en una sentada en un árbol que duró 3 semanas. Teniendo en cuenta su experiencia, eso debe haber sido un paseo por el parque. Aún así, a pesar de los esfuerzos de los ambientalistas, la venta de la granja de South Central Farm se llevó a cabo. Desde entonces, Julia ha permanecido en gran medida alejada de la luz pública, pero incluso hoy, su legado sigue siendo tan fuerte como siempre. Ha sido protagonista de varios documentales, entrevistas y libros, incluidas sus propias memorias del año 2000, El legado de Luna.
Además, se la menciona en canciones de los Red Hot Chili Peppers y Neil Young, por nombrar algunas, e incluso ha inspirado el episodio de Los Simpson, Lisa y su amor por los árboles. Pero lo más importante es que la devoción de Julia a la causa ha inspirado a toda una generación de activistas medioambientales que admiran su trabajo, en más de un sentido. Bien, antes de terminar, piensa en lo que puedes sacar de esta historia. Bueno, la lección que Julia puede enseñarnos es simple. No importa quién seas en la vida, si eres lo suficientemente decidido y resiliente, puedes lograr cualquier cosa que te propongas, por muy alta que parezca la escalada. Y con todo esto en mente, quién sabe, tal vez en el futuro una de tus hazañas extraordinarias haga que los Simpsons creen un episodio en tu honor. Aún mejor, quizás algún día yo pueda hacer un video sobre ti. Y así termina otro video. ¿Qué parte de la asombrosa travesía de 738 días en un árbol de Julia te inspiró más? Cuéntamelo en los comentarios del video. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.